La elección del Papa León XIV, esperanzas e inquietudes. Con un júbilo universal fue recibida por el mundo la elección del nuevo Papa León XIV. Cruzada se unió a ese júbilo con los anhelos que todo el mundo tiene también de que la Iglesia Católica, el mundo católico, vuelva a su normalidad, reivindicando la plena vigencia del magisterio tradicional de la Iglesia. Queda un interrogante: ¿cómo será su pontificado? ¿Será un renovador como Francisco o regresará a la normalidad la Santa Iglesia? Sus llamados al diálogo lo perfilan como un mediador moderado que podría pactar también con los progresistas liberales, o será el Papa profetizado por Nuestra Señora en Fátima de 1917. Veremos también en esta nueva emisión de 7 días en revista un tema muy importante. Petro se está enclavando en el poder, no entregará el poder, por lo menos pacíficamente. Estamos perdiendo a Colombia. Y de hecho las concentraciones del 1 de mayo, que fueron concentraciones multitudinarias con 10.000 gestores de paz pagados por el Estado, las mingas indígenas pagadas por el Estado, la primera línea que son los radicales de izquierda, que es como una guerrilla urbana también pagada y promovida por Petro, en fin, todos los grupos subversivos que controlan el 71% del territorio nacional. Ellos muestran otra versión de que el país está siendo controlado y manipulado, y que muestra que el 2026 serán elecciones muy anormales, llenas de intimidación, violencia y fraude. Estamos perdiendo el país. ¿Por qué los exámenes toxicológicos al presidente no se realizan pese a las denuncias de Álvaro Leiva? ¿Por qué no se lleva adelante el juicio político por violación de topes? Es porque el Congreso es cómplice del régimen de Petro. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista y en esta ocasión, esta semana, con información muy importante para usted y para todos aquellos que siempre quieren un análisis en el marco del pensamiento católico. Suscríbase, dele un me gusta y comparte. Un saludo cordial, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del pensamiento católico, analizado por el Centro Cultural Cruzada, la continuadora legítima de los ideales de tradición, familia y propiedad y del pensamiento del profesor Plinio Correa de Oliveira, ese grande líder católico que siempre nos enseñó el retorno a la cultura y a la civilización cristiana. Vamos a hablar del Papa León XIV. Hay muchas esperanzas con él, también hay inquietudes, como es natural. Hubo un gran júbilo por la elección de él. Es como que si el mundo católico esperase y anhelase un retorno a la normalidad. El interrogante es cómo será el pontificado del Papa León XIV. ¿Será un renovador como el Papa Francisco o regresará a la normalidad y el barco anclará en Puerto Seguro? El barco de San Pedro, la barca de San Pedro volverá otra vez a anclar en Puerto Seguro. Esos llamados al diálogo que el Papa León XIII hizo desde la logia de San Pedro para la bendición Urbi et Orbe, pues podría perfilarlo a él como un moderador, como un mediador, que podría también pactar con las corrientes progresistas. Nosotros vemos que la Santa Iglesia ha sufrido mucho con el pontificado de Francisco, que fue un huracán, una tormenta dentro de la Iglesia,
cambió los paradigmas y ya habían corrientes que hablaban, como la Sínodo de Beck, hablaba de crear una nueva iglesia. Y entonces este Papa Francisco arrasó con todas las estructuras milenarias, tumbó muros de la Santa Iglesia, cuestionó enseñanzas perennes de la Iglesia, alteró los protocolos, cambió el Código de Derecho Canónico y gobernó autoritariamente. Esa historia del proceso sinodal lo colocó autoritariamente, un gobierno en la que hasta los laicos podríamos tener parte en el gobierno de la Iglesia, con lo cual estaría acabando con toda la estructura jerárquica de la Iglesia. Alguien diría que es lo supremamente democrático, pero fue impuesto de manera enteramente autoritaria. Esa nueva Iglesia que va deformando el rostro de la Santa Iglesia verdadera, la verdadera esposa de Cristo. En el fondo, el pontificado de Francisco puso las condiciones para una gran división, para un cisma. Y entonces el pueblo católico tiene un anhelo de volver a la normalidad. El cardenal Ruini, al Corriere de la Sera, dice y anhela y se expresa diciendo: la Iglesia debe volver a ser católica. Y eso es exactamente lo que anhelamos todos los católicos. Y hay un consenso en que este Papa reafirme la identidad de la Iglesia católica. Entonces emerge la elección del cardenal Roberto Prevost Martínez, un americano nacionalizado en el Perú, que además pues fue su perfil se caracteriza por ser un gran misionero, un hombre muy intelectual que cambió los estudios en Harvard para ir a hacer apostolado en Chiclayo, lugar de misión, lugar pobre dentro de las riberas del mar Pacífico en el Perú. Muestra un hombre misionero. Entonces es una figura muy bonita porque él se presenta al mundo vestido con todas las distintivos tradicionales, la museta roja, que significa la continuidad de la Iglesia, la estola pontificia, que muestra la autoridad, y con un bonito cruz pectoral, con la reliquia de San Agustín y Santa Mónica en su pecho, muestra la figura de un papa, muestra la continuidad y la inmortalidad de la Iglesia. Las tormentas pasan por encima de la barca de San Pedro y no la han podido hacer zozobrar. Entonces, el discurso de él: la paz sea con vosotros, pero la paz en nuestro Señor Jesucristo. Es volver otra vez a la Iglesia de nuestro Señor como centro. La invocación a la Santísima Virgen en ese discurso Urbi et Orbi, con esa función del verdadero pastor, vicario de Cristo, que da la bendición Urbi et Orbi, muestra la inmortalidad, muestra la belleza de una iglesia que pasa impasible todas las tormentas. Y después él va y visita a la Virgen de Genazzano, a 60 kilómetros de Roma. Es un santuario muy bonito que para todos los miembros de tradición, familia y propiedad nos es de grande valor y aprecio, porque el doctor Plinio Corrêa de Oliveira, nuestro fundador, él siempre invocaba mucho a Nuestra Señora del Buen Consejo y de ella recibió gracias enormes, no solo de consejo, sino de una promesa, de una alianza, de que la Iglesia, la civilización cristiana, renacerán en el marco de las profecías de Fátima, el reino de María, el triunfo del Inmaculado Corazón. Pues bien, él va a rezar allá a la Santísima Virgen, poner su pontificado en las manos de él. Todo eso es un aire fresco para la Iglesia, que cambia un aire enrarecido que hacía que muchas personas comenzasen a perder la fe. Y eso lo digo por América Latina,
que prácticamente el protestantismo está reemplazando con tristeza amplios sectores del catolicismo de la autora América española, de la América católica. Colombia, por ejemplo, tenía el 98% de la población era católica en 1960, no hace mucho. ¿Qué pasó con todo eso? El progresismo liberal enrareció el aire e hizo que muchos perdiesen la fe. Pues bien, es un momento en que genera esperanzas. Un papa que en la Capilla Sistina reza la misa tradicional en latín, Versus Deus, vuelto para Dios de nuevo, uniendo de nuevo todos los espíritus. Todo lo indica como un papa que quiere unir. Y nuestras almas esperan pues ansiosas de que la voz del pastor reivindique el magisterio de la Iglesia, luche contra el mundo de manera tal a que condene el comunismo, condene la cultura woke, condene el aborto. Y aquí viene una preocupación. ¿Cuál es la preocupación que tenemos? El consenso con los progresistas. El Papa habla de un diálogo, es decir, él es un mediador. ¿Cómo será ese consenso con los progresistas? ¿Qué será lo que él va a conciliar con los progresistas? ¿Qué significa ese aplauso de esa corriente progresista liberal que también apoyó al pontificado del Papa León XIV? Uno nota lo siguiente, que él podría tener un espíritu conciliador, pero que termine desarmando las resistencias, adormeciendo los sectores conservadores, haciéndolos aceptar aspectos del progresismo que chocan, que riñen con la doctrina católica. Entonces esos sectores de la escuela de Bolonia o los sectores que han secuestrado las conferencias episcopales latinoamericanas, me refiero a la teología de la liberación, o entonces la Synodal Weg, que habla de una nueva iglesia. Todo eso pues son puntos que serán de gran depresión. ¿Cuánto será lo que el Papa va a conciliar con ellos, si esa conciliación es aceptable? En fin, son inquietudes que se presentan, pero que todavía no sabemos, porque todo esto es muy nuevo. Una vez que el pontificado del Papa León XIII comenzará el 17-18 de mayo, todavía no ha comenzado. Él está preparando su pontificado, se está instalando en el Palacio Apostólico, otra cosa también que él restablece. La pregunta es, ¿será el Papa Santo de Fátima, que morirá mártir, según las profecías hechas por la Santísima Virgen a los 3 pastorcitos en el año 1917? Pues bien, veremos que esas grandes tormentas den en un Papa Santo y después en un mar sereno. Es la inquietud y son nuestras perspectivas y nuestras esperanzas. Vamos a un segundo punto ya en el plano nacional de Colombia. Petro no va a entregar el poder, por lo menos de manera pacífica. Él se va a enclavar en el poder de manera violenta, de manera violentando el orden constitucional. Y todos nosotros los colombianos dormimos, estamos perdiendo a Colombia. El 1 de mayo, en los discursos tanto en Cali cuanto en Bogotá, el 1 de mayo fue una multitud de personas que lo acompañaron bajo la bandera de guerra o muerte. Es decir, eso es una amenaza a Colombia, es decir, quieren el comunismo o por las buenas o por las malas. ¿Quiénes estaban en esas plazas? Pues muy fácil, 10.000 gestores de paz a los que se les financia con $1 millón de pesos mensuales a cada uno, que están esperando las órdenes de Petro. Son las mingas indígenas que están al servicio de él, que llenaron las plazas, también rodearon el Congreso,
llenaron de pintas y comenzaron a hacer desastres por todo lado. Están la primera línea, que es una guerrilla comunista, pero dentro de las ciudades, que ellos amenazan con violencia y matanzas y guerra de verdad. Están también los grupos subversivos comunistas, que tienen hoy bajo control el 71% del territorio colombiano. 71%. Sí, estimado amigo, no está oyendo mal. Este país lo estamos perdiendo y ellos van a intimidar a las personas en esas regiones para votar por el candidato izquierdista, so pena de ser muertos o quitarle las prerrogativas de acción comunal, por ejemplo, que ellos controlan, etcétera, etcétera. Entonces, y vemos un tono del presidente grosero, altanero, ofensivo, amenazante, y con decretos por encima del propio Congreso, de la propia Constitución. Él amenaza cerrar el Congreso. Él está tomando las características de lo que siempre nosotros hemos afirmado, que el verdadero fascismo que ellos acusan a la derecha, el verdadero fascismo es el rojo, fascismo rojo. Él es un tirano, un autócrata fascista rojo que está queriendo imponer una autocracia, un totalitarismo comunista en el país bajo el lema de libertad o muerte, la bandera de guerra que él mostró en los discursos. Por lo tanto, estas urnas en el 2026 van a ser manipuladas por la intimidación, el fraude y la amenaza a todos los colombianos. Es decir, si nosotros no salimos a las calles y dejamos de estar haciendo mensajitos por internet, que son importantes, pero si ellos no convergen en unas manifestaciones, no una, muchas manifestaciones, el país lo perdemos. Pero es que el país está durmiendo. Se acabaron las marchas. ¿Quién es el que está por detrás de acabar las marchas? Habría que señalarlo, porque aquí hay algo muy sospechoso. Serán los partidos políticos. ¿Quién es el que está detrás de eso, ¿no? Entonces, mientras tanto, claro, Petro se ríe porque ve que nuestra oposición es pequeña, son chats, son bodeguitas insignificantes que no da para nada. Nosotros tenemos que salir a la calle, reunir y rodear de apoyo a las Fuerzas Armadas para exigirles que defiendan la Constitución y que protejan a los colombianos. Necesitamos actuar para que Colombia no se transforme en otra Venezuela, otra Nicaragua, otra Cuba. Eso es muy importante. ¿Dónde están los valientes? Dejemos de tomar whiskies en los clubes criticando el régimen actual. Vamos para adelante y vamos a reunir y unir esfuerzos, levantar las preocupaciones y llevarlas adelante. Un otro punto que quiero tocar son los señalamientos del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, que no es de mi simpatía porque él fue un gran traidor que entregó el país al comunismo en los acuerdos de La Habana. Sin embargo, él apunta al problema de la adicción de sustancias psicoactivas del presidente. Y esto viene siendo corroborado por cuadros clínicos que preocupan mucho al país, porque muestran en Petro que bajo los diagnósticos de personas profesionales le muestran signos de paranoia, suspicacia, mendacidad o mitomanía, es decir, él es un enfermo que miente sistemáticamente, una ausencia absoluta de afectos, según este cuadro clínico, una transferencia de la culpa, entre otros, y mencionar otros rasgos como megalomanía y delirios de grandeza. Es evidente que si ese cuadro clínico del presidente es real, como realmente se ve que es real, porque él sale a los discursos hablando de manera pegajosa, él va a los discursos, él dicen que en Palacio de Gobierno él trabaja bajo los efectos de la droga. Bueno, que él miente, entonces muy fácil. ¿Por qué no se hace un examen toxicológico? ¿Por qué el Congreso
no exige un examen toxicológico, porque constitucionalmente un presidente que no tiene la competencia y la dignidad apropiada no puede gobernar, y por lo tanto se levantaría un nuevo juicio político por incompetencia e indignidad. ¿Por qué el Congreso calla y no exige ese examen toxicológico? Porque el Congreso además aprovecho para decir, sabotea el juicio político de la denuncia entablada por el doctor José Manuel Abushaibe por la violación de topes electorales. Ya estamos casi al fin del gobierno y eso no va adelante. Petro se ríe de nosotros, el Congreso se ríe de nosotros porque queda claro que el Congreso es otro cómplice de todo el proceso comunista que está amarrando el país y llevándolo a la cárcel. Entonces, por eso, con más razón, con eso concluyo, recemos a Nuestra Señora de Fátima. Mañana es el día del 108 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora, en la que ella profetiza que Rusia, el comunismo, se esparciría sus errores por todo el mundo, ¿cierto? Para que ella proteja a Colombia y proteja al mundo. Mañana, justo en Medellín, habrán dos eventos importantes en la iglesia de San Pedro y San Pablo y en la iglesia de Bello de nuestro amigo Jesús, con presencia de las Fuerzas Armadas y presencia de una multitud muy grande de personas. ¿Para qué? Para pedir a Nuestra Señora que esa promesa del triunfo de su Inmaculado Corazón se dé y que no prevalezca el comunismo en Colombia. En el marco del Rosario Público por Colombia, que ya llevamos más de 110 rosarios en todo el territorio nacional durante este año, continuará. ¿Para qué? Para que despertemos la conciencia con las gracias que la Santísima Virgen pueda dar a los colombianos, porque esa es la única manera que podemos tener para salvar a Colombia. Muchas gracias por la audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Esperamos que usted se suscriba si no lo ha hecho y que comparta este video con otros amigos.